Ante todo nos vamos a presentar. Somos del equipo de la Positiva Sanitas EPS, una empresa con capital peruano y colombiano, 50-50, expertos en personas y expertos en salud, ya con algunos años de experiencia en el mercado. ¿Han escuchado hablar de la Positiva Sanitas? ¿Sí? Bueno, hoy van a conocer un poquito más de nosotros. Y espero que les guste y espero que nos hagan muchas preguntas. Entonces, vamos a tomarnos estos minutos, como les decía, para poder conversar sobre el sistema de salud peruano, en particular el sistema de la seguridad social privada, la creación de las EPS. Para no aburrirlos mucho, vamos a hacer un marco legal un poquito rápido y si ustedes no entienden algo, me preguntan. Me voy a poner para este lado, ¿está bien? ¿Todos me ven? Para que podamos hacer el comparativo. Entonces, en el año 1997 se crea la ley o se publica la ley 26790, la ley de modernización de la seguridad social en salud. Con esta ley se crean las EPS. ¿Qué buscaba esa ley? Esa ley buscaba que el sector privado pueda ayudar al sector público complementando los servicios de salud para mejorarlos y para hacerlos más eficientes. ¿Recuerdan ustedes a las EPS en esa época? Año 1997 salieron las EPS al mercado. Sistema de Seguridad Social Privada, complemento de salud. Este sistema tenía dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen estatal. En el contributivo están las EPS como complemento de salud y en ese entonces se brindaba una cantidad de atenciones denominadas de capa simple. Capa simple, para hacerlo simple, es una gripe. Un resfriado es una capa simple. Una capa compleja es una neumonía, cuando las cosas ya se complican. Entonces, salud brindaba ambas capas y las EPS complementaban ese servicio con la capa simple. Sin embargo, en la práctica, todas las EPS no vendíamos solamente capa simple, vendíamos capa simple y capa compleja, más un gasto de bolsillo que hacía cada trabajador y que hace cada trabajador para poder recibir esos servicios. Ya en el año 2009, y a través de una serie de mecanismos de reforma que dio el gobierno, se publica la ley 29344, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud. ¿Cuál es el objetivo principal de esta ley? Se los voy a decir en dos palabras, que todo ciudadano peruano nacido en el Perú, nacido aquí en nuestro territorio, desde que nace tiene cobertura en salud. Ese es el objetivo principal de la Ley de Aseguramiento Universal. Pero como no se podía hacer de la noche a la mañana, se hizo de manera progresiva, con una serie de garantías que la misma ley establece. En abril del siguiente año, desde el 2010, esa ley se reglamenta y desde ese entonces hasta hoy se han dado una serie de dispositivos que están buscando que se cumpla el objetivo principal de la Ley de Aseguramiento Universal. Para eso se creó la Superintendencia Nacional de Salud, antes Superintendencia de EPS, que es la que va a regular a todos los actores que forman parte de esta ley. Esta ley tiene tres tipos de regímenes o de regímenes. Uno es contributivo, el otro es semicontributivo y el subsidiado. El contributivo es el que pagas para recibir una atención. En el caso de salud, el 9% que el empleador aporta por cada uno de nosotros trabajadores dependientes. En el caso del régimen semicontributivo, estamos hablando de, por ejemplo, las instituciones armadas y policiales. Hay un mix. Y en el caso subsidiado, vamos a hablar del famoso SIS, Sistema Integral de Salud. El sistema que está creado para los más pobres, donde no hay dinero, donde no pueden aportar. ¿Quiénes son los actores de esta ley? Fácil, dos grupos. Las IAFAS y las IPRES. Para no confundirlos, las IAFAS son todas las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, llámese EPS, compañías de seguros que venden coberturas de salud, las Fuerzas Armadas y Policiales, el SIS, el MINSA y cualquier otra institución que brinda una cobertura en salud. Y las IPRES son los prestadores, o sea, las clínicas, los centros médicos, los policlínicos, los hospitales de salud y del MINSA. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Esa es la ley marco, muy rápidamente y de manera general para no enredarlos. Entonces,
¿Qué trae esta ley? Algo súper importante. Y es la cobertura de salud. Si antes hablábamos de capa simple y capa compleja, hoy vamos a hablar del PEAS. ¿Qué cosa es el PEAS? No es otra cosa que el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que abarca 140 condiciones de salud distribuidas en 6 grandes grupos y que suman 1015 diagnósticos. Eso es el PEAS. Si antes ustedes tenían derecho a la cobertura de la capa simple y de la capa compleja, hoy tienen derecho a la cobertura del PEAS a través de cualquier institución o EPS que exista en el mercado. Pues bien, esa ley se da, ¿no es cierto? Y el sistema de seguridad o de salud en nuestro país empieza a crecer dentro del marco de esta ley. Y tenemos que hoy, bueno, a mayo del 2015, las IAFAS, como les conté hace un momentito, suman alrededor de 31 millones de personas, 31 millones de peruanos. El CIS tiene alrededor de 14 millones de personas ya afiliadas. Salud, 8 millones. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de la población económicamente activa, la PEA. Tenemos un porcentaje grande de asegurados. Acá tenemos que trabajar duros todos los actores, porque estos 6.800.000 son personas que pueden tener capacidad de pago, otras no, pero que no tienen acceso a ninguna cobertura de salud. Y como hemos dicho hace un momento, la Ley de Aseguramiento Universal, ¿qué busca? Que los 31 millones de peruanos tengan una cobertura de salud. O sea, hay campo para trabajar. Las prepagas son esos seguros que se venden a través de las clínicas. Suman 882.000. Las EPS tenemos 800.000 afiliados. Pocos aún, porque lo que tenemos que hacer es trabajar duro para que las personas puedan tomar conocimiento de que esta es una alternativa para mejorar las condiciones de cobertura de su salud a través de instituciones privadas complementadas con el Estado. Tenemos regímenes especiales que son las Fuerzas Armadas y Policiales, los autoseguros, muy pocos, por ejemplo el BCR tiene un autoseguro, el Banco de la Nación tiene un autoseguro. Son fondos de los propios trabajadores para brindar coberturas de salud. Y así sumamos 31 millones de peruanos. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Qué opinan? ¿Alguna pregunta? Bueno, he querido resumir de manera muy rápida lo que es el sistema de aseguramiento en salud, cómo está la población afiliada hoy y qué derechos tienen ustedes como trabajadores, como usuarios, para poder llegar a una EPS o a cualquiera de las instituciones que ustedes han visto ahí y tener cobertura desde el día en que nacen. Ahora los voy a dejar con Richard para que les cuente un poquito qué son las EPS. Gracias, Vanessa. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Richard Luque, trabajo en el equipo comercial de la Positiva Sanitas. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre nuestro giro de negocio como empresa, entidad prestadora de salud. En el auditorio, ¿quién tiene EPS en este momento? ¿Podrían levantar la mano para más o menos tener una idea? Perfecto. Vamos a ir adelante, vamos a ir en el transcurso de la charla comentándoles un poco qué es una EPS, pero sobre todo cuáles son los beneficios, tanto como trabajador como empleador, que obtengo al afiliarme a una entidad prestadora. En principio, como comentaba Vanessa, las EPS nacieron en el año 97 con un propósito: dar una cobertura complementaria a los servicios de salud, es decir, descongestionar un poco el sistema de salud. ¿Ok? Las EPS actualmente brindan atención a través de terceros, ¿correcto? Con infraestructura propia o de terceros, y como empresa tenemos una regulación, es decir, tenemos un organismo auditor que en este caso es su salud. ¿Quiénes pueden afiliarse a una EPS? La EPS, en el mercado existen dos formas de afiliarse a un sistema de salud. La afiliación de tipo regular, que es la que nosotros accedemos a través de nuestra empresa, y la afiliación que podemos hacer a través como independientes de forma potestativa. Normalmente uno piensa de que para acceder a la EPS uno debe ser trabajador de una planilla. Uno puede hacerlo también de manera independiente a través de una afiliación potestativa, tanto para el titular como sus derechohabientes.
Este es un mapa un poco de cómo funciona el 2.25. ¿Qué cosa significa esto? Cuando una empresa decide optar por los servicios de una EPS, tiene un financiamiento o un subsidio, ¿correcto? Que es un 2.25 que sale del aporte obligatorio que una empresa hace de la planilla todos los meses a salud. Cuando yo decido como empresa contar con los servicios de una EPS, ese aporte queda dividido. 2.25 sirve de financiamiento de parte del plan de los trabajadores, ¿ok? Y el 6.75 asegura la cobertura de los trabajadores en salud. Es decir, y vamos a verlo más adelante, el trabajador no pierde su cobertura en salud. Sigue estando, y vamos a ver más adelante para qué, ¿ok? Asegurado con este aporte de 6.75, que entre ambos cubre lo que comentó Vanessa hace un momento, el PEAS, estos 1015 diagnósticos que forman parte en este momento de la cobertura obligatoria que toda entidad aseguradora debe dar a sus afiliados. Vamos a ver un poco cuáles son los beneficios de pertenecer a una EPS. ¿Qué beneficios tengo yo como trabajador o como empleador de que mis trabajadores tengan el acceso a una EPS? Primero, obviamente el principal principio de su creación, lograr que el trabajador y su familia tengan una atención rápida, oportuna en el tema de salud, tanto para él como sus derechohabientes. Y esto se consigue, obviamente, a través de contar con una infraestructura suficiente, una diversidad de clínicas, donde el usuario o la persona pueda atenderse buscando una especialidad definida. Otro caso es el trato cercano, otro beneficio es acceder a un trato cercano y personalizado, no necesariamente de parte del personal de la propia clínica. Uno de los objetivos también de la ley era incentivar la competencia, ¿okay? La competencia entre los diversos actores del servicio de salud. Cada vez las clínicas están invirtiendo más en infraestructura, en nuevos servicios médicos. Nosotros como EPS no podemos solamente ser medios intermediadores entre el usuario y la clínica, sino que tenemos que acompañar al trabajador y a su familia haciendo gestión de salud. Otro beneficio es la detección temprana de diagnósticos o enfermedades. Por supuesto, si yo tengo una variedad de clínicas donde yo me puedo atender y tengo un grupo de especialistas, puedo corregir muy a tiempo cualquier tipo de malodolencia. Libre elección de clínicas afiliadas. Hoy yo tengo una dispersión importante de clínicas para escoger si me atiendo en una clínica cerca a mi trabajo o cerca a mi casa. Garantía en salud. Obviamente el contar con un equipo de varios profesionales en diversas especialidades me permite inclusive tener una segunda opinión, ¿no es cierto? Nosotros ante un diagnóstico no nos podemos quedar solamente con un diagnóstico, podemos buscar una segunda opinión. ¿Qué más beneficios tenemos? Bueno, estos beneficios son muy importantes de cara al empleador, ¿ok? Uno de ellos es que definitivamente el tener la seguridad de que mi trabajador esté afiliado a una EPS y reciba una retención rápida y oportuna, mejora mi productividad. Actualmente se pierden muchísimas horas hombre, ¿okay? En el tema de cuando una persona tiene que ir a atenderse si no cuenta con una EPS, porque obviamente sabemos que en el sistema de seguridad social todo está afecto a una cita que puede durar mucho tiempo. O lo peor del caso, cuando la persona ante esa necesidad se automedica y lo único que hace en ese momento es prolongar una enfermedad, un diagnóstico que se puede curar mucho más a tiempo. Protección de la economía del trabajador. Esto es muy importante y creo que lo hemos vivido en estos 5 años de trabajo que hemos tenido con EPS al escuchar varias opiniones de empleadores. Un poco la EPS lo que hace es asumir el riesgo económico de un trabajador ante una situación no muy compleja, pero quizás una hospitalización producto de un tratamiento médico, una cirugía, ¿okay? Puede llevar a la persona a que esté internada en una clínica, ¿okay? Y nosotros como EPS asumir parte de ese riesgo. Mitos y realidades de la EPS.
Importante que conozcamos algunas definiciones y conceptos. Uno de los mitos que se dice es que el afiliarme a una EPS implica un mayor gasto en la empresa y en el trabajador. ¿Ustedes creen que es verdadero o falso? ¿Ah? A ver, ¿qué dice la realidad? Para la empresa ningún gasto. La empresa no gasta absolutamente nada porque se mantiene el aporte del 9% de salud que se distribuye entre el 2.75 que da la cobertura, da el subsidio, parte del plan de salud, y 6.75 va de salud. Las EPS solo trabajan con empresas grandes. ¿Qué opinan al respecto? ¿Falso? Efectivamente. Hoy el 95% de las empresas en el Perú tienen menos de 100 afiliados. Hoy el 65% de la masa laboral está en las MIPES, que es un foco de desarrollo muy importante en el Perú. Y esas empresas debidamente formalizadas pueden afiliarse a una EPS. Hoy la ley de promoción de incentivos a las MIPE inclusive hacen que para efectos de que una MIPE pueda contar con un plan de salud EPS, puede hacerlo a través de un proceso directo. ¿Ok? Simplemente por decisión del propio empleador, la empresa puede optar por una EPS con la utilización del subsidio del 2.25. Vamos a ver otro mito. ¿Las EPS reemplazan a salud? Bueno, ya lo hemos visto que no. Simplemente la EPS funciona para complementar los servicios de salud. ¿Ok? E-Salud sirve para la atención de diagnósticos complejos. Las EPS no cubren preexistencias ni diagnósticos complejos. ¿Mito o realidad? Eso está difícil, ¿no? A ver. Parte de lo que conversamos al principio, la ley 29344 ampara la cobertura de diagnósticos preexistentes a través del PEAS, que es el plan de cobertura mínima obligatoria que debe otorgar una entidad aseguradora. ¿Ok? ¿Tengo un límite para afiliarme a una EPS? ¿Hay un límite de edad? ¿Ustedes creen? Otra pregunta, ¿es posible afiliar a mis padres dentro de un plan de salud? ¿Mito o realidad? En principio, no importa la edad. Basta ser con un trabajador inscrito en la planilla para acceder a los servicios de EPS. La afiliación de padres, cuando tengo un plan de salud de tipo regular a través de mi empresa, es posible si es que dentro del contrato celebrado entre la EPS y la empresa está la posibilidad de dar un plan para los padres. ¿Solo pueden afiliarse a la EPS los trabajadores dependientes o regulares? Ese es otro mito, ¿no? Ese beneficio de tener un plan de cobertura de 1015 diagnósticos del PEAS es solamente accesible para las personas que trabajan como dependientes. No es así. ¿Ok? Existen, como les comenté hace un momento, dos formas de afiliación en el sistema: afiliado regular, afiliado potestativo. El potestativo, por potestad, puede contratar directamente un plan de salud con cobertura de EPS con todas las coberturas mencionadas. Tanto él para sus derechohabientes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de ese plan potestativo, ¿o dónde se ubican las empresas agroexportadoras que tienen el 4%? En el caso de que quisiera hacer el EPS. En caso de... claro. Para... El régimen agrario, sí. Sí, el régimen agrario es una cobertura regular y, gracias, es una cobertura regular, o sea, forma parte de la afiliación de empresas, pero no tiene el goce del 2.25 porque aportan solamente el 4%. Sí. Sí podría incluirse, pero no tienen el subsidio del 2.25, pero sí pueden afiliarse a una EPS. Ok, bueno, ya conversamos un poco sobre el sistema de salud en el Perú, vimos un poco la EPS,
Ahora quiero contarles un poco sobre nuestra empresa, la Positiva Sanitas EPS. Como lo comentó Vanessa, somos una empresa de capital colombiano y de capital peruano, pero con un modelo de salud muy exitoso y que tiene presencia actualmente en Latinoamérica en países muy importantes. Lo que yo quiero hacer en esta lámina es un poquito hacer un contraste entre el modelo tradicional de un plan de salud con los beneficios de que como EPS, la Positiva Sanitas, nosotros actualmente estamos dando. En principio, nosotros ofrecemos atenciones ambulatorias y hospitalarias con copagos fijos y sin deducibles. ¿Qué significa esto? Es importante, creemos, que si yo tengo un plan de salud, siempre sepa o tenga idea de cuánto voy a pagar, ¿no es cierto?, en cada momento de atención. Actualmente, un sistema tradicional maneja una red de clínicas, desde la 1 hasta la 7, donde los copagos, es decir, el primer pago que yo tengo que hacer para acceder a ese servicio, va a depender de la clínica donde yo estoy, ¿no es cierto? El manejar un modelo de copagos fijos tiene como beneficio para el trabajador y su familia que yo siempre sepa cuánto voy a pagar en una atención. Hoy nuestros pagos ambulatorios se manejan simplemente en 2 redes de clínicas con copagos de 25 y 49 soles. Eso es lo que actualmente manejan como copagos nuestros usuarios. Sencillo, ¿no es cierto? Ahora, y si vamos al tema de la hospitalización, es mucho más importante aún. La hospitalización, sea por un tratamiento, sea por una cirugía, nos da a entender qué tan importante es en ese momento contar con un plan de salud si me voy a atender en una clínica. Un modelo tradicional aplica un porcentaje o digamos, pagar un porcentaje del total, ¿no es cierto?, de la cuenta, dependiendo del tipo de plan, y adicionalmente quizás un día de hospitalización. Pero ¿qué pasaría o cómo tomarían ustedes que yo desde un inicio supiera cuánto voy a pagar? Me preocuparía solamente por mejorarme, ¿no es cierto? Porque cuando uno está hospitalizado no solamente piensa en mejorarse, sino, oye, ¿cuánto voy a pagar? Y sobre todo cuando eso se vuelve complejo y tengo que estar más días de lo necesario. Bueno, el modelo de la Positiva Sanitas tiene un copago fijo por hospitalización, que son 99 o 399 soles dependiendo de la clínica. Cobertura de 1015 diagnósticos según la ley de preexistencias. Actualmente nosotros hace 5 años desde un inicio implementamos esta cobertura. Actualmente en el mercado se sabe capa simple y capa compleja. Hay un periodo de implementación de esta cobertura que finaliza en enero del 2017, pero eso es la seguridad de saber si mi diagnóstico, mi enfermedad está comprendida aquí, lo cubro de acuerdo a las especificaciones del PEAS. Tercero, convenio con farmacias pagando solamente el 20% del valor de la receta médica. ¿Por qué es importante o por qué me interesaría que mi EPS tenga un convenio con cadenas de farmacias? Hoy, tanto para un trabajador como la empresa, el 40% del gasto médico, ¿de dónde creen que viene? De los medicamentos. Hoy, en un sistema tradicional, nosotros adquirimos después de la consulta médica los medicamentos en la farmacia de la clínica. No necesariamente sabemos que los costos son iguales. Nosotros pensamos que el usuario debe tener la libertad de adquirir sus medicamentos en donde quiera. Nuestro plan les permite comprarlos en una gran cadena de farmacias, llámese Mifarma, BTL, Arcángel, pagando solamente el 20% del valor del mercado de ese medicamento. ¿Ahorro para nosotros? Por supuesto. Otro beneficio muy importante es la continuidad para seguir el plan como independiente. Sabemos lo que es movilidad laboral. Hoy estamos en una empresa, gozamos de tener una atención a través de una EPS por medio de la empresa, pero ¿qué pasa si decido ser independiente? ¿Qué pasa si yo dejo de trabajar o me voy a otra empresa? Bueno, nuestro plan es portátil. Ustedes pueden simplemente continuar la relación con la Positiva Sanitas manteniendo la continuidad de sus atenciones, obviamente asumiendo un plan de manera potestativa, pero con eso me aseguro de la tranquilidad de mantener mis atenciones. Y por último, este es uno de los muchos beneficios que da un plan de salud, el médico a domicilio con medicamentos cubiertos al 100%.
Más beneficios tenemos, por supuesto. ¿Quiénes tienen hijos menores de 11 años? Levante la mano. ¿Nadie? ¡Qué suerte! El control del niño sano es un beneficio que actualmente en un sistema tradicional se da hasta el año. Comprende el control de peso, talla, maduración de órganos, etc. Nosotros, como beneficio a los hijos de los trabajadores afiliados o usuarios potestativos, los damos hasta los 11 años de edad. Nosotros, como les comentó Vanessa al principio, somos una empresa de capital colombiano. Colsanitas, o la organización Sanitas Internacional, que es la organización espalda financiera de nuestra empresa, tiene sedes en Colombia y en Venezuela. Y lo importante es que en estos países se atiende con infraestructura propia, y estoy hablando de clínicas de gran magnitud. Un usuario actual de la Positiva Sanitas puede atenderse bajo las mismas condiciones del plan de salud contratado en el Perú en estos países y gozar automáticamente del beneficio de cobertura internacional en caso de accidentes a través de la SISCAR. Somos la única EPS con cobertura de deportes de alto riesgo. ¿Qué les parece esto? Importante, tenemos un nicho de mercado muy importante de crecimiento del Perú a través de esta cobertura. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, vamos por aquí, 2, 3. Yo me afilio como independiente, luego la empresa hace un convenio para la EPS, también me hago el cambio, o sea, con las mismas tarifas y todo. Tú, cuando adquieres un plan como independiente, nuestro tarifario es un tarifario que funciona por rango etario, por sexo y edad de la persona. Yo adquiero el plan de salud con cobertura de EPS como independiente, y si más adelante entro a trabajar en una empresa donde tiene ya el plan de salud de la Positiva Sanitas, podemos hacer un traslado al contrato a las condiciones del plan contratado con la empresa. Sí. ¿Por aquí alguien me preguntó? ¿Ah? No se afecta la condición. No, para nada. No, en nuestro caso no. ¿Había otra pregunta? Como yo había escuchado, para asegurarme a una EPS, tenía que todo el grupo personal de la empresa, puede ser solo uno o dos. Por ejemplo, yo quiero una EPS, pero los demás no quieren, no puede ser. Ah, correcto. Muy buena pregunta. Yo les conté un poquito antes del 2.25, ¿no? La ley dice que para acceder a ese 2.25 del financiamiento del plan de salud, yo debo como empresa convocar a un proceso de elección. ¿Quién convoca un proceso? ¿A iniciativa del empleador o el 20% de los trabajadores? Este proceso de elección, la empresa, ¿qué hace? Simplemente invita desde una o más EPS, ¿ok? Para participar en un proceso de elección. Un proceso calendario que aproximadamente dura un mes, que tiene un cronograma, que incluye la presentación de una propuesta y las charlas, y donde finalmente se hace una votación, ¿correcto? Donde el requisito importante es que el 50% de los trabajadores hayan votado. Sobre ese número simplemente se elige a la EPS con mayoría absoluta. ¿Ok? Pero sí, definitivamente debe ser un consenso, pero que empieza con la invitación formal de la empresa a la EPS. Si son 100 personas, para dar validez a ese proceso de elección tienen que haber votado 51. Y sobre eso se elige a la EPS con mayoría absoluta. No. El 50% más 1. 6. Exacto. En una afiliación de EPS no hay número de no te pide un número de trabajadores. Sí. ¿Cuánto es el tiempo? Porque, por ejemplo, en nuestra empresa tenemos contratado Pacífico, pero nosotros queremos cambiar de EPS, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos que renovar en diciembre? ¿Cuánto tiempo antes debemos convocar a esos resultados? Ok. Los contratos con una EPS tienen una duración de un año. Ok. 45 días antes de la renovación, tu EPS proporciona a la empresa, ¿correcto? Lo que es el análisis técnico del comportamiento de la cuenta. ¿Ok? La siniestralidad, efectivamente. Obviamente eso se revisa, ¿ok? Dependiendo del ajuste que se haya dado.
Y la empresa lo que puede hacer, a iniciativa de los trabajadores o del propio empleador, convocar un proceso de elección para lo cual debe pedir una prórroga con la EPS actual, ¿correcto? Una prórroga puede ser cumplido el año de renovación hasta 2 meses, siempre y cuando tu empresa convoque un proceso de elección. Ahora, el hecho de que exista esa prórroga no significa que la empresa te quede sin cobertura. La EPS actual te va a dar cobertura hasta que una nueva EPS asuma la cobertura de tus trabajadores. Pero está obligada porque creo que quisimos hacer eso y nos dijeron que no se podía, que teníamos que hacerlo con anticipación. Bueno, me sorprende que me digan 45 días antes de la... No, 45 días, la EPS, tu EPS actual le presenta la siniestralidad a tu empresa. Que no me entrega. Tiene que entregarte, es parte del contrato. Es parte del contrato. Es tu derecho a exigirlo. ¿Alguna otra pregunta? Aparte de todos los tipos de cobertura que me da el APS, cuando yo puedo dar algo más para alguna atención. Efectivamente. Los planes tienen un nombre que son planes partidos, ¿de acuerdo? Empiezan desde una cobertura que es a través de un plan base, ¿correcto? Que te da una red de clínicas como su mismo nombre lo dice. Base, en nuestro caso son 26 clínicas que tenemos en el plan base, a una tarifa, ¿correcto? Luego viene un plan adicional 1 y un plan adicional 2, donde, bueno, en nuestro caso la única diferencia son redes de clínicas, ¿ok? Si tú quieres tener toda la red de clínicas, ¿ok?, afiliadas, tendrías que ingresar en el adicional 2. Pero claro, como trabajador tú puedes elegir, dependiendo del uso, qué plan tomas, ¿no? Depende. Nosotros para el análisis o para otorgar una tarifa, primero tenemos que ver si la cuenta viene directamente o la empresa viene directamente de salud o si la empresa tiene antecedentes en otra EPS donde se hace un análisis técnico, ¿no? Sí. En el caso de las preexistencias, ¿es cualquier preexistencia o determinadas enfermedades con cobertura tan ingresar a una EPS? Ok, la cobertura de las preexistencias está determinada si están incluidas dentro del listado de PEAS, que son 1015 diagnósticos agrupados en 6 grupos, ¿de acuerdo? Ahora, el PEAS te fija un límite de cobertura, ¿correcto? Que dependiendo de la preexistencia hay hasta un límite de cobertura. Yo te puedo cubrir un diagnóstico de repente como tratamiento y seguimiento, más no por un procedimiento quirúrgico, por ejemplo. Por eso, ese tipo, cuando hablamos ya de preexistencias muy específicas, es importante primero conocer el diagnóstico, en qué fase está, para nosotros decirle al usuario cuáles son las condiciones de cobertura que vamos a dar dentro de ley. Sí. El porcentaje de los trabajadores independientes prestativos es superior al 2.25. No, el financiamiento del 2.25 aplica para los afiliados regulares. El potestativo, si quiere acceder a un plan EPS, lo hace, digamos, en nuestro caso, en función de un tarifario vigente, que está por sexo y edad de la persona. Es un gasto ya propio. Es dependiendo del sexo y la edad de la persona. Pero no hay porcentaje, es una tarifa ya preestablecida dependiendo de la edad. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, ¿se terminó? Sí. Ya. Listo. Bueno, solamente comentarles que en el sistema EPS hay 3 productos que se pueden comercializar. Uno es el plan integral, el seguro para colectivos, para empresas, que es el que hemos estado hablando y ha estado Richard. El seguro individual, que muchos no conocen, las EPS tenemos seguros individuales familiares que compiten perfectamente con un seguro de asistencia médica, una compañía de seguros, con la diferencia que siempre el sistema EPS, independientemente de que sea mi EPS o la competencia, es mucho más conveniente para el usuario frente a un plan, a un seguro médico. El producto de EPS es tiene mayor cobertura, o sea, muchas mayores ventajas para el usuario, porque acuérdense, EPS somos seguridad social privada, entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos obligación de dar
a los usuarios. Entonces, si alguna vez están pensando en un seguro individual, piensen en un seguro individual, una EPS también como una alternativa, ¿no? Y el otro tema que nosotros tenemos como EPS es el STR, también todas las empresas lo tienen. El STR es un seguro de trabajo de riesgo complementario en actividades para aquellas empresas que desarrollan actividades que la ley les ha catalogado como riesgosas. Bueno, eso no voy a hablar mucho porque los que trabajan en una empresa de riesgo saben de qué se trata y hay que contratarlo. Sin embargo, lo que quería comentarles era que a muchas empresas y a la mayoría de empresas que de repente no están catalogadas como empresas de alto riesgo y que no tienen que contratar el STR obligatoriamente, también lo pueden hacer de forma potestativa. Y esto es súper importante porque además, como son empresas que no revisten mayor riesgo, pueden optar dentro del sector de EPS por tarifas muy competitivas. Estamos hablando de 8 soles, 5, 8 soles, 9 soles por persona por mes para tener una cobertura al 100% en casos de accidentes laborales. Y además ahí se desentienden de un problema que cada vez es más grande en el tema de los accidentes laborales. Los trabajadores ahora demandan a las empresas, las demandan por século seculorum, ¿no? Por toda la vida. Entonces, sin embargo, uno puede decir, sí, o sea, yo no tengo obligación y si hay un accidente laboral lo mando de salud. Pero claro, yo no voy a hablar mal de salud, pero salud tiene sus problemas y sus procedimientos y sus complejidades y sus etcétera, etcétera. Entonces, es mejor por un poquito de plata le contratas un SSTR privado que te da atención clínica, médica en las clínicas, así está tranquila la empresa, está tranquila la familia, ¿no? De ver a su trabajador que está en una clínica decentemente atendido y todo, y eso también le quita las ganas, puede hacer más problemas a la empresa, ¿no? Bueno, podría hablar mucho más, pero ya me están dando... me están bajando la luz. Ha sido un placer, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias.